Buenas tardes, el día de hoy tenemos el tema de frecuencia. Entonces, ¿qué es una frecuencia, no? Primero, nuestro primer paso. Dice que una frecuencia es el número de veces o repeticiones que aparece durante el proceso de observación y medición, cada uno de los datos considerados en una variable. Supongamos que yo hago una encuesta por su, digamos, por su plato preferido y coloco arroz verde, tallarines rojos, cara pulcra. Cara pulcra fue votado 2 veces, tallarines rojos fue votado 8 veces y arroz verde fue votado 15 veces. Yo les pregunto, ¿cuál es la mayor frecuencia que hubo? La frecuencia quiere decir quién obtuvo más votos, o sea, la mayor repetición de votos. ¿Quién fue? Arroz verde, Arroz verde. ¿Por qué? ¿Con cuántos votos tuvo? 15. Entonces, ese número de veces que se ha repetido se llama frecuencia. ¿Me comprendieron? ¿Qué era frecuencia? Dice, hay dos tipos de frecuencia. Claro, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Cuando yo hablo de la frecuencia absoluta, su símbolo de la frecuencia absoluta va a ser F minúscula con I. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es exactamente cuántas veces se ha repetido un dato para determinada variable. ¿Ya? Por ejemplo, en la institución educativa Yalves se está organizando un festival de danza folclórica, para lo cual se hará una presentación de bailes, comidas y artesanía peruana. A la clase de la docente Elena Falconi en el curso de Estadística General, ahí voy a hacer la encuesta, le correspondió hacer la presentación de los bailes típicos, donde todos los alumnos del curso deberán participar. A la organización de los bailes decidieron preguntar a los 35 alumnos del curso qué baile les gustaría realizar. Se anotaron los siguientes resultados en la tabla. Marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquino, diablada puneña, danza huacahuaca, carnaval de Huancapi y danza del Chucchu. ¿Ya? Esos son los bailes que han elegido. Pero entonces para eso se lleva una votación. ¿Cuántos alumnos son en total? Son exactamente 35 alumnos. ¿De acuerdo? Son 35 alumnos. Entonces, en total son, como son 35 estudiantes, en total va a haber 35 votos. Pero cada uno de ellos va a votar por determinado baile. ¿Ya? Hay el tipayaca. Conteo. Dice que para marinera norteña hemos contado 5 votos. Estamos en el conteo. Para marinera limeña, 2 votos. Para carnaval cajamarquino, 3 votos. Para diablada puneña, 5 votos. Para danza huacahuaca, 6 votos. Para carnaval de Huancapi, 3 votos. Para la danza de Chucchu, 4 votos. Para el tipacaya, 7 votos. Entonces, este es el conteo. Este conteo va mayormente en palitos, pero entonces la frecuencia absoluta es transformar este conteo en forma numérica. Esa es la frecuencia absoluta. Quiere decir que ¿cuántos palitos hay? Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco el número 5.
Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántos palitos hay? 1, 2. Coloco el número 2. ¿Cuántos palitos hay? 1, 2, 3. Coloco el número 3. ¿Y aquí cuántos palitos hay? 5. Coloco el número 5. Siguiente, ¿cuánto hay? 6. Siguiente. 3. 4. 7. 7. Entonces eso se llama la frecuencia absoluta. Colocarlo del conteo que está en palitos, que le hemos contado, hemos ido marcando conforme iban votando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a transformarlo en función numérica. Se va a poner cuánto es la representación. ¿Alguna pregunta o me comprendieron qué es frecuencia absoluta? Chicos, ¿comprendieron? Sí, Miss. Perfecto. No hay ningún problema entonces con frecuencia absoluta. ¿Y cuánto me tiene que dar la suma? 35. Irán sumando, a ver, sumen por favor, a ver si da 35. Sí, Miss, sí da. Dale, Miss. Sí, Miss. Porque he encuestado bien claro que decidieron preguntar a los 35 estudiantes y los 35 estudiantes me han tenido que responder. Sigamos. Cuando vamos, dice la segunda columna del conteo, ¿qué es lo que va a representar? ¿Cuál es la segunda columna? Cuando hablamos de columnas. ¿Esto cómo se llama? Fila. Primera columna, segunda columna, tercera columna. La segunda columna, ¿qué voy a hacer? Va a ser el conteo, o sea, se va a representar a través de ¿qué? De palitos. Yo voy preguntando y voy marcando un palito, un palito, un palito. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera columna representa la cantidad total de alumnos en cada tipo de baile. Es decir, viene a ser la frecuencia absoluta. Acuérdense que la frecuencia absoluta es FI. Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Cuando yo hablo de la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias absolutas de los datos inferiores o iguales a dicho dato. Es decir, lo que se está acumulando uno tras otro. Por ejemplo, para que me puedan comprender, con los datos obtenidos, ¿cuánto tenía? Tenía 5, ¿sí o no? El otro tenía 2, 3, 5... hasta 100. La frecuencia absoluta acumulada es FI mayúscula, ya no es FI minúscula, sino la mayúscula. Como es acumulada, quiere decir que va a trasladarse el primer dato. ¿Quién es el primer dato? Es 5, lo traslado. 5. Pero en el 2 no voy a trasladar, en la marinera limeña no voy a trasladar al 2, sino voy a sumar. 2 más 5. ¿Y cuánto es 2 más 5? 7. 7. Perfecto. Va a ser igual a 7. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Este 7 que está acá, 7 más, ¿qué número va a sumarle? 3. Más 3. ¿Cuánto me va a dar? 10. 10. En el siguiente, ¿cuánto sería? 10 más 5. 10. Esto se llama acumulada. ¿Te das cuenta? Vamos acumulando con el anterior. ¿Cuánto va a ser igual? 15. 15. 15. Ahora, ¿qué sigue? 15 más 6. 15 más 6. 15 más 6, ¿cuánto es? 21. 21. Y luego, 21 más 4 más 3. Más 3. 21 más 3, 21. ¿cuánto es? 24. 24. 24. Ahora, ¿qué sigue? 24 más 4. 24
¿Cuánto es? 28. 28. ¿Qué más ahora? 28 más 7. 28 más 7. ¿Y cuánto es 28 más 7? 35. 5. 35. Entonces, escúchenme bien claro. Para yo saber que realmente está correcta mi frecuencia absoluta acumulada, siempre el último del baile, me tiene que salir igual al total de datos. ¿Me comprendieron? No le escuché lo último que dijo. ¿Cuánto me sale en el último baile? 35. 35. Este 35, ¿a quién es igual? Hay total de... Claro, al total. Total del número de Siempre en la última frecuencia absoluta me tiene que salir igual al total de datos. ¿Ahora sí? Chicos, Sí. sigamos. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a simbolizar con la letra HI. ¿Qué quiere decir? Se llama frecuencia relativa de un dato cualquiera de la variable al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones realizadas. O sea, más claro, cada frecuencia absoluta se va a dividir entre el total de datos. ¿Ya? Y siempre va a ser FI, o sea, la frecuencia absoluta, entre el total de datos. Siempre, ojo, la suma de la frecuencia absoluta me tiene que dar la unidad. Siempre es la unidad. ¿De acuerdo? Sigamos. Observe. Ya tenemos la frecuencia de cada uno, la frecuencia absoluta. Ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Yo he dicho que es FI. Aquí está FI. Son todos estos datos. Quiere decir que yo voy a dividir 5 entre ¿cuánto? Entre el total. ¿Y cuánto es el total de datos, chicos? 35. 35. ¿Y cuánto es 5 entre 35? 7. ¿Ah? 7000. Ojo, es 5 entre 35, no 35 entre 5. 0.1. 0,14. ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? 0.14. 14. Ojo, si yo empiezo mi primer número con 2 decimales, todo debe de quedar con 2 decimales. ¿Y cuál vendría a ser mi segundo H2? Ahora va a ser acuérdense, el primero viene a ser H1, ahora marinera limeña va a ser H2. ¿H2 cuánto vale? 0,20, Miss. ¿Pero qué hago? Divido 7 entre 35. 7. No, No. 2 entre Es 35. 12 entre 2 entre Entre 35. 35. ¿Y cuánto es 12 entre 35? 0.05. 0,05. ¿Cuánto? 0.05. 0.05. Chicos, aquí se va a redondear. 0.06. 0.06. Claro, 0.06. Luego, ¿quién sigue? Aquí, ¿quién es H3?
Dígame primero la fracción. 3 entre 35. 3 entre 35. Ojo, este es F minúscula, no F mayúscula. Es F minúscula. ¿Ya? ¿Y cuánto es 3 entre 35? 0.08. 0.09. 0.09. Muy bien. Hay que corregir cuando yo divido. Ahora, ¿quién sigue? H4. 5 entre 35. ¿Cuánto? 5 entre 35. 5 entre 35. Pero esa división ya la tengo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Sí, Miss. 0.14. Perfecto. ¿Quién sigue? 6 entre 35. ¿Ah? 6 entre 35. ¿Cuánto es? 0.17. 0.17. ¿Quién más? Esa fracción también ya está, mis 3 entre 35. ¿Cuánto es? 0,009. Perfecto. ¿Quién sigue? 4 entre 35. ¿Y cuánto es? 0.11. ¿Qué sigue? 7 entre 35. ¿Y cuánto es? 0.20. 0. Ahora necesito que ustedes sumen todos estos decimales. Porque la sumatoria me tiene que dar 1. Y si no me sale 1, está mal. Sale 1, Miss. La sumatoria me sale Sale 1, Miss. 1. Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya sabemos diferenciar entre frecuencia absoluta acumulada, porque la acumulada va en zigzag, va sumando una tras otra, pues se llama acumulada, y la frecuencia relativa. ¿Alguna pregunta más? No, mis. Perfecto. Luego de la frecuencia, así como hemos hecho frecuencia absoluta acumulada, también está la frecuencia relativa acumulada, pues. La frecuencia relativa acumulada se simboliza con la H mayúscula. ¿De acuerdo? H mayúscula ahí. Y va en zigzag. Miren, va en zigzag. Si pongo H mayúscula ahí, entonces, ¿a quién traslado primerito? A 0.14. Perfecto. Ese es el primero que se traslada. ¿Y luego cómo hago? 0.14 más 0.06. ¿Y cuánto es? 0.20. Luego, ¿qué hago? ¿Cuál es mi siguiente paso? 0.20 más 0.09. ¿Cuánto es? 0.29. 0.29. Correcto. ¿Cuál es el siguiente? 0.29 más 0.14. ¿Y cuánto es? 0.43. Sigamos. .43 más 0.17 ¿Cuánto es? 0.60. ¿Cuánto? 0.60. 0.60. Perfecto. ¿Qué más? 0.60 más 0.69. ¿Cuánto es? 0.69. Luego,
0.69 más 0.11. ¿Cuánto es? 0.80. ¿Qué sigue? 0.80 más 0.20. ¿Cuánto es? Sale 1, Miss. Ok. ¿Se dan cuenta que siempre las acumuladas me sale la sumatoria, por ejemplo, acá, de la frecuencia relativa acumulada, me va a salir la sumatoria de la frecuencia relativa? 1, 1. En cambio, en la frecuencia absoluta, me sale el último, me sale el total de datos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta, chicos? Sí, Miss. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Comprendido todo? Bueno, quiero que sepan comprender algo. Dice, ¿cómo interpretamos ahora la quinta fila? Estamos hablando de la quinta fila. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fila. ¿Qué danza es? La danza Waka Waka. ¿Ya? ¿Cómo vamos a interpretarla? Me dice, hubieron 6 personas que optaron por la danza Waka Waka. ¿Cuántas personas optaron por la danza Waka Waka? 6. Entonces, cuando me digan cuántas personas hay en determinada danza, yo voy a tomar la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? A ver, yo quisiera averiguar cuántas personas han optado por la danza el tipacaya. ¿Qué me van a responder? 7. 7, muy bien. Ahora cuando yo digo 21 personas optaron por la opción de marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquiño, diablada puneña y la danza huaca huaca. Cuando hablamos de este 21 es porque estoy tomando todas las danzas hacia atrás. A ver, si yo les digo, ¿cuántas personas han optado por marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquiño, diablada puneña, danza huacahuaca, carnaval de Huampi y danza del Chunchu? ¿Cuál va a ser 28 su personas. respuesta de ustedes? 28 personas. Perfecto. Entonces, cuando me hablan de varias danzas, me voy a la frecuencia absoluta acumulada. Luego, cuando me dicen el 0,17 o 6,35 de las personas que fueron encuestadas eligieron la danza Waka Waka. Entonces, cuando yo digo, estoy hablando de esta parte, estoy hablando del porcentaje, estoy hablando de la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, ¿cuántas personas son equivalentes a 3/5 que han optado ¿por qué danza han optado? 3,35. Por carnaval cajamarquino y carnaval de Huancayo. Bravo, exactamente. Muy bien. Y cuando a mí me dicen el 0,6 de los encuestados escogieron entre las opciones de marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquiño, diablada puneña y la danza huaca huaca. Cuando a mí me hablan de varias danzas, me voy pues al H por C, al H acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántas personas habrán optado por marinera limeña, marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquiño? ¿Qué me van a responder ustedes? O si yo digo, ¿no? 0.29, ¿qué cantidad, o sea, qué bailes han optado? 10 personas. ¿Cómo?
10 personas. No, si yo digo, escúchenme, 0.29 personas, ¿cuántos bailes habrán elegido? 3 bailes. 3. ¿Cuáles son? Marinera norteña, marinera limeña y carnaval cajamarquino. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Miss, ¿puede repetir la última parte? No la entendí. ¿Cuál, hija? La pregunta que le hizo el compañero. A ver, dice así. El 0,60 o 60 centésimos de los encuestados se escogieron entre las opciones marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquino, diablada puneña y danza huaca huaca. Y si yo dijera 43 centésimos han escogido ¿cuántos tipos de baile? ¿Y cuáles son? ¿5 personas, Miss? No. Yo he dicho cuántos tipos de baile y cuáles son esos bailes. Son 4, Miss. ¿Cuáles son los bailes? A ver, dime. Marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquino y diablada puneña. Claro, exactamente. Son los 4. Acuérdate, cuando yo te diga en decimales, estoy hablando, y cuando te mencione cuántos bailes, se supone que esto es acumulada. Entonces tú tienes que decir, pues te dice, ¿cuántos bailes y cuáles son? Ahora sí me comprendiste. Sí, Miss. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, Miss. Ok, entonces todo quedó claro. Sí, Miss. Muy bien. Entonces conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. La otra semana, por favor, no se olviden de tener su calculadora a la mano y les voy a empezar ya a explicar con Excel. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Ok. Si pueden, por favor, para la otra semana tener su computadora con Excel sería mucho mejor. ¿Sí? Miss, una pregunta. ¿Tomó asistencia? Sí, ya tomé asistencia. Yo ingresé luego de 10 minutos. Por un problema ¿Apellido? interno. Rodríguez Hernández. ¿Cómo? Rodríguez Hernández. Rodríguez Hernández. Ya, ¿quién más? Ok. Y yo también. Soriano Ramos. Soriano Ramos, ya. Yo también, Miss Guamán Jiménez. Guamán. Allá, Guamán Jiménez. Ok. Sí, Miss. ¿Alguien más? ¿Algo más, chicos? Muy bien. Entonces conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. Cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Chao.